Bueno, vamos a seguir con la clase de gestión de almacenamiento. Justo entró alguien más. En la clase anterior nos había quedado una pruebita con un archivo que nos había enviado Darío, que lo que queríamos ver eran los metadatos de este archivo. Los metadatos del propio archivo y los metadatos que te da el sistema operativo de ese archivo. Yo ahí lo descomprimí, eso es RAR. Del RAR no tengo, o sea, tengo metadatos, o en realidad datos del propio archivo que tiene el sistema operativo, el RAR, y al descomprimirlo tengo toda la información, eh, digamos, los metadatos del archivo en sí. Ya acá estoy viendo que el teléfono que tiene es un LM, no, este es el modelo de la cámara, es un acá, LG. En algún lado pues, posiblemente tenga el modelo, pero ya tenés el modelo de la cámara y con el modelo de la cámara seguramente sacarás o podrás sacar el modelo del G que tiene. Sin flash la sacó, fecha de creación, acá no tenemos la ubicación. Vamos a ver si con el EXIF Tool, EXIF, y el nombre es el JPG. Chan, ahí está. Ahí, fíjense, podemos eh, ubicarlo a Darío donde está, o por lo menos donde, salvo que tenga un fake GPS que nos cambie la ubicación. Eh, digamos, desde su celular vos podés instalar un fake GPS y trampeás la ubicación que informa el GPS. Pero esta posiblemente sea la ubicación de Darío. Eh, Ideal para novias y novios eh, perseguidores de parejas, que te vaya extrayendo los metadatos, que te pase una foto y que te vaya verificando los metadatos. Una consulta, Darío. ¿Esta imagen la habías subido a Instagram y después la bajaste? No la subí a Instagram. Esta es una foto directamente de la cámara. Ah, está bien. Porque lo que nos había quedado la otra vez era saber si Instagram te borraba, cuando le subías con la ubicación, si te borraba digamos, el resto de los metadatos o por ahí te dejaba esto. No importa, igual Ah, está bueno porque esto yo cuando saqué las fotos no tenía el GPS habilitado, digamos. claro. Sí, yo lo podía haber activado el fake, pero no lo activé, digo, por No, las dudas. está bien, sí. Pero bueno, acá tenés toda, fíjense, toda la información que tiene del GPS, a ver si estaba el modelo del teléfono. Me parece que el modelo no está. Big Endian. No sé por qué coincide el de la cámara, pero dice LMG710. ¿Ese es el modelo del teléfono? Sí, creo que sí. Ah, bueno, entonces posiblemente sea también. Y había algo más acá. Algo, se ve que LG utiliza algo de Motorola. ¿Qué más? Pero acá lo interesante es toda esta información, estos metadatos que se encuentran en el archivo. Y se me había ocurrido hacer otra pruebita, pero para ver el RAR, si tiene algún tipo de metadatos al RAR. Qué raro. Si tiré un... Lo que pasa es que el RAR lo hizo Se te cortó, Darío. que haya mandado datos del celular. Ah, pues vos Lo que pasa que, lo hiciste con el claro, desde el celular. celular.
Ah, está bien. Fíjense. En el. Pero lo raro acá es que te aparecen datos de teóricamente una imagen. Si no, a ver, lo que decía con flash y sin flash. Interoperability, Scene Capture. Puede ser que. Ahí está, color. Parece que tiene menos, si no me equivoco. No, tiene lo mismo. Te sacó. ¿Dónde estás? Capaz que es porque no tiene contraseña RAR. Y toma los metadatos del archivo que tiene adentro, pero si tiene varios archivos, bueno, no importa. Es algo, digamos, nunca había corrido un EXIF sobre un RAR. Puede ser que adopte los metadatos del archivo que tiene adentro. El tema es cuando tiene varios, vuelve a adoptar. Por ahí vos le hiciste clic derecho sobre el archivo y lo comprimiste y ahí le pasa los metadatos. O sea, podríamos probar. Por ejemplo, lo hago yo otra vez acá. Añadir archivo. No, vamos a poner otro nombre, si no. Esto es un poco de juego, no es parte de la materia. Sí, puede ser que lo saque. Fíjense que acá sigue manteniendo todos los datos del archivo. Vamos a hacer otra prueba más. Bien. Vamos a meter este archivo y este archivo al RAR. Y el archivo RAR es el metadatos.rar. Vamos a ver si ahí absorbe exif metadatos.rar. Ahí anduvo mejor. Ojo, entonces, este es un dato. Ojo cuando envían un archivo RAR, porque también les toma los metadatos. Se los toma del archivo original. Se ve que el RAR absorbe los metadatos del archivo que están comprimiendo. Interesante. Bueno, no lo sabía. Así que bueno, lo importante acá es que en los metadatos propios del archivo tengo información de ubicación, cámara, modelo del teléfono, modelo del software con que lo saco. Esto es un extra, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a seguir con la materia. Nosotros estuvimos hablando de gestión del almacenamiento, donde dijimos eh, la gestión del almacenamiento, tal cual cuando vimos gestión de la memoria o gestión de la CPU, era un módulo que se encargaba del almacenamiento y en este caso sería todo lo que tenga que ver con memoria secundaria o memoria terciaria, digamos. Hablando lisa y llanamente del almacenamiento en discos y en dispositivos externos como pueden ser
un CD, un DVD, una unidad de cinta, también podría ser un pendrive, digamos, parte de el acceso a un pendrive es muy parecido al acceso a un disco, y teniendo en cuenta algunas cuestiones como el tema de la seguridad. Y algo que me quedó pendiente, digamos, de la seguridad y la integridad, que eso era a lo que quería ver con este tema, ¿no? Nosotros habíamos dejado acá, habíamos hecho la prueba con Recuba no hicimos, pero eso si quieren ver el fail del año pasado, la pueden ver. Les decía que vamos a hablar de integridad respecto al manejo de archivos. Entonces, ¿a qué nos referimos con integridad? Supónganse que ustedes tienen dos procesos. O tienen un proceso que quiere manejar un archivo. Y no tienen nada propio del sistema operativo que administre, ¿no? Ya al ver esto de acá saben que hay algo que se llama logs, que lo que va a hacer es administrar la integridad de los archivos, pero supónganse que no tienen nada. ¿Qué elemento de los que vimos hasta el momento podrían utilizar para que, no sé, dos procesos o un proceso, en realidad un proceso no acceda, eh, digamos, a un archivo si otro lo está manejando? Un semáforo. Podría utilizar algo parecido a un semáforo, digamos. Hasta ahí vamos bien. Lo que implica utilizar semáforos es que yo como programador voy a tener que conocer qué archivos manejo y los distintos procesos que yo voy manejando, voy a conocer qué archivos voy a tocar. Pero como programador de antemano tengo que conocer eso, si no, eh, prácticamente es imposible. Pero ahora supóngase que yo soy un programador y alguno de ustedes está programando y tiene que tocar el mismo archivo. ¿Cómo hace para administrar eso? Si yo no puedo comunicar mi semáforo con el de ustedes y no tienen no tenemos comunicación alguna. Bueno, el concepto que se introduce acá es el concepto de lock, que de alguna forma va a trabajar muy parecido al concepto de un semáforo, pero va a ser administrado por el propio sistema operativo. Entonces, lo que vamos a tener es una parte del sistema operativo que se va a encargar de... Quiero ver acá, si me están preguntando algo, no. Va a tener una parte del módulo de la gestión del almacenamiento que se va a encargar de administrar la integridad de los archivos. O sea, voy a poder bloquear el acceso de manera total o parcial, o sea, a algunas secciones del archivo, o podría también bloquearlo completamente y permitir o no permitir el acceso. Y lo que vamos a tener son dos tipos de bloqueos. Primero, un bloqueo del tipo obligatorio, donde el propio sistema operativo se encarga de mantener la integridad. Y yo bloqueo de forma absoluta el acceso a ese archivo. Si otro proceso lo tiene abierto y yo quiero acceder, no voy a poder accederlo. Y después voy a tener lo que se conoce como bloqueos sugeridos. O sea, acá yo como programador puedo abrir un archivo, no sé, supónganse un archivo propio de mi aplicación, y eh, digamos, ese bloqueo puede permitir a otros desarrolladores que conozcan la ubicación de ese archivo, abrir el archivo mientras que yo lo tengo abierto. Normalmente un bloqueo obligatorio el sistema operativo
lo utiliza cuando quiere hacer una escritura sobre el archivo. Y por ahí un bloqueo sugerido lo realiza cuando el- el programador accede digamos, en acceso de solo lectura. Pero hay sistemas operativos que te permiten utilizar bloqueos sugeridos para escribir, por ejemplo. Sistemas operativos más viejos, Windows trabaja con bloqueos obligatorios a la hora de la escritura y ya como que estamos acostumbrados a ese razonamiento a la hora del tema de los bloqueos. Acá este ejercicio, este ejemplito, creo que sincroniza un par de procesos a través de logs del sistema operativo. A ver si lo tengo, si lo abre. A modo de semáforo, como vimos anteriormente en sincronización. En realidad acá lo que hace es no, no sincroniza procesos, ese era otro ejemplo que tenía por ahí. Acá lo que hace es, lo trata de abrir y si lo tiene abierto, o sea, tiene un contador de 10 y seguramente lo va decrementando, así lo va decrementando, y cada vez que lo trata de abrir verifica de si está abierto o no. Si está... A ver si forquea en algún lado. No. No forquea en ningún lado. Si lo tiene abierto, digamos, si lo abre, lo abre de forma exclusiva y si no, existe un bloqueo. Y acá lo abre como 444, o sea, 100, WRX, o sea, lo está abriendo como escritura. Es un ejemplito sencillo, ¿no? Como para orientarnos. ¿Se entiende más o menos el concepto de bloqueos o de lo que hace el sistema operativo para manejar los archivos? Sí, sí. ¿Sí? Después el jueves pasado hablamos de tipos de archivos. Donde hablamos de que, por ejemplo, Microsoft asociaba una extensión al tipo y según esa extensión utilizaba uno u otro programa o aplicación para abrir los archivos. En Mac lo que tenemos es un atributo propio del archivo que me va a decir el programita que puede llegar a abrir ese tipo de archivo. Y bueno, estos son dos de las comunes, de los tipos comunes. En Unix tengo un identificador o un número mágico que me dice qué tipo de archivo es ese archivo que estoy tratando de abrir. Y digamos, no está asociado directamente a la extensión. Yo podría tener una extensión punto, no sé, pif y ser, no sé, un archivo txt, justo el pif se puede abrir, ¿no? Pero, no sé, un punto rar y ser una imagen, no necesariamente eh, tiene que coincidir el tipo con el número que lo identifica y, y, digamos, va a tener una aplicación de acuerdo al número al número mágico que tiene el Linux. Y que, bueno, no todos los archivos tienen número mágico porque el sistema operativo no conoce todos los tipos de archivos que hay. En algún momento, si yo necesito instalar una aplicación, voy a tener que decirle al sistema operativo
qué tipo de archivos abre esa aplicación y la va a tener que incluir dentro del sistema operativo. Bueno, hasta acá fue, creo que fue todo lo que es la intro de archivos. Ah, no, me queda este de acá. Es hasta acá, me quedan estas tres. Estructura de archivos. Los archivos tienen estructuras que corresponden con las expectativas de los programas que se van a encargar de leerlos, digamos. Estructuralmente el archivo o internamente el archivo tiene una forma, una secuencia dada por ese tipo de archivos que la aplicación que los abre va a entender que, no sé, los primeros 2 bytes es un encabezado, no sé, los siguientes 10 bytes es una descripción y de ahí en adelante es una secuencia de bytes de información, supongo, como para tener algún tipo de estructura. Algunos sistemas operativos utilizan un conjunto de estructuras de archivos soportadas por el sistema, con una serie de operaciones especiales para manipular archivos que tengan dichas estructuras. O sea, de lo que estamos hablando acá y de lo que hablamos la semana pasada es que como mínimo el sistema operativo va a tener que tener un tipo de archivo que es el ejecutable, o .exe para nosotros en Windows, pero según lo que habíamos hablado, ustedes habían nombrado algunos tipos varios, .com, .bat, yo les había dicho el .ssr. Entonces, ese tipo de archivos son los básicos que necesitamos para que abran el resto de los tipos de archivos que podemos manejar con nuestras aplicaciones. Y hoy en día los sistemas operativos ya no son solo sistemas operativos, sino que son como unidades multimedia que abren desde un MP3 a, no sé, al punto que se les ocurran. Pues ya abrimos imágenes, abrimos videos, abrimos HTML, abrimos prácticamente cientos de tipos de archivos con el propio sistema operativo que los reconoce y tiene una aplicación adecuada para ese tipo de archivo, pero no es tan así, digamos, o no era tan así hace varios años. Acá respecto a la estructura interna de los archivos, ya de por sí, ustedes cuando abren un archivo, esperen, voy a abrir uno ya que estamos. Metadatos, y creo que lo tenía acá. Fíjense, abro un archivo que tiene una secuencia, una línea de comandos, ¿no? Del exif tool que hicimos recién, pero vamos a escribir, no sé, 2, 3, 4 caracteres de la tabla ASCII, lo guardo. Vamos a borrar. Fíjense, 1, 2, 3, 4. ¿Qué notan de raro acá? En realidad no es tan raro, pero el sistema operativo lo está informando de una forma y de otra. Miren acá. Primero les está diciendo que el tamaño ocupa 4 bytes, que es algo bastante certero a la hora de abrir el archivo, porque yo tengo 4 caracteres, 4 bytes. Pero, sin embargo, el tamaño que ocupa ese archivo en el file system es de 1K. O sea, vamos acá otra vez. El sistema operativo o la estructura que van a tener los archivos para dar soporte o una traducción a lo que es la visión lógica en bytes
y traspasarlo a una visión real de lo que ocupa ese archivo en bloques de disco, hay una relación y lo que va a terminar pasando es que ese archivo va a terminar ocupando un bloque entero. No puede ocupar exactamente el tamaño que nos está indicando acá. Lo puedo abrir nuevamente. No puede ocupar estos 4 bytes en el disco, porque si no tendría que generar sectores en función del tamaño de cada uno de los archivos. Entonces, para hacer una traducción directa, lo que hace es utilizar bloques enteros de información o bloques de disco. Digamos, la estructura interna del system file, digamos, del sistema de archivos. Y lo que va a suceder es algo que nos sucedía cuando gestionábamos la memoria, que es aparición de la fragmentación interna. Entonces, nosotros normalmente no vamos a ocupar un sector de disco entero con nuestra información, sino que va a ocupar una parte y el resto de ese sector que no se utiliza se pierde. Y de ahí viene el tema de la fragmentación. Pero podríamos tener ocupados varios bloques del sistema de archivos y el último de los bloques que está, digamos, que está siendo utilizado es el que va a tener la fragmentación interna. Y ahora sí, esto sería lo último, que es la intro de que serían los archivos. Esta sería lo último. ¿Cómo va a ser el método de acceso? Esto no sé si lo habíamos hablado. No recuerdo. Ahí estoy viendo el chat que me pusieron, que cambió la fecha de modificación. Sí, eso cada vez que yo modifique un archivo se va a cambiar la fecha de modificación. Pero lo importante ahí, o lo que les quería mostrar era el tamaño real versus el tamaño lógico o ficticio del archivo, que es lo que ocupa o cuántos bytes tiene ese archivo. Creo que esto no lo vimos, pero bueno, si lo vimos, lo repasamos. Vamos a tener distintos métodos de acceso al archivo. El más común va a ser, el más intuitivo, o uno de los primeros que sucedió fue el acceso secuencial, digamos. Para acceder al contenido de un archivo, yo tengo que acceder a todos los bytes o a todos los sectores anteriores a ese archivo. O sea, esto es muy parecido a, por ejemplo, un acceso mediante cintas de backup, o por ahí lo más parecido a una cinta de backup es un cassette. Si alguno de ustedes, jóvenes millennials, vio alguna vez un cassette, es una cosa ahí media rectangular con 2 agujeritos y adentro tiene una cinta continua, una cinta magnética continua. Bueno, para acceder a la canción 4, de alguna forma, en algún momento tuve que pasar por la canción 3. Entonces, y también por la 2 y también por la 1. Por más que no la tenga que escuchar, yo la tuve que, no sé, adelantar o rebobinar o lo que sea, y pasar del punto A al punto B, siempre pasando por todos los lugares anteriores a ese punto de acceso. Bueno, el acceso secuencial funciona de la misma forma. Para llegar al byte n, tengo que haber pasado por el n-1, el n-2, el n-3, etc. Después, otro tipo de acceso es el tipo de acceso directo. Acá tengo el archivo, se considera como una secuencia numerada de bloques o registros, por lo que podría acceder al bloque 14, 53 y luego al 8. Esto mediante
por ejemplo, una tabla. Yo tengo la ubicación de cada uno de estos bloques del archivo y en función de esa tablita accedo de forma directa. Que me va a decir, el bloque 14 está en tal lugar, salto a ese bloque. El bloque 53 está en tal lugar, salto a ese bloque. Y así con cada uno de los bloques, pero tengo que tener una pequeña tablita de conversión. Y el último tipo de los accesos, en realidad acá dentro del acceso directo también está un acceso a través de un hash, muy similar a este, pero en vez de tener una tablita que me dice dónde comienza y dónde termina, el bloque que quiero acceder me va a decir, voy a entrar como dato un valor en la tabla hash y la tabla hash es la que me va a resolver directamente y me va a dar el acceso. En cambio, para acceder al bloque 14 tengo que recorrer toda la tabla. O sea, y lo mismo para el 53, no es que voy a tener el 14, el 53 y el 8 uno tras otro, sino que voy a tener el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 hasta el 10.000, supónganse, y cada vez que yo quiera buscar alguno de estos voy a tener que desplazarme por toda la tabla. En cambio, a través de una tabla hash, lo que hago es aplico este 14 y el resultado que me da de la tabla hash es la ubicación directa. Es más rápida la cosa. Pero bueno, tengo colisiones, tengo otro tipo de problemas. Muy similar cuando hablamos de paginación invertida, si recuerdan en ese tema, es muy similar a eso. Y el último de los casos es un acceso indexado. Y acá lo que tengo es, el disco contiene un índice, un index, mediante punteros a sus sectores al comienzo. Sirve si conozco la estructura de la información a guardar. Digamos. Esto aplica solo para una estructura que es una estructura ordenada y ordenada en el sentido que es estructurada. Es muy similar a lo que se utilizan en las bases de datos cuando armo una vista a través de primary keys de esa, de esa, como es de esa tabla. Entonces acá lo que voy a tener es un índice y va a quedar ordenado en función de ese índice. Bueno, hasta ahí sería gestión del almacenamiento y enfocado a lo que son archivos. Ahora vamos a hablar un poquito de directorios. Dijimos que los directorios eran un tipo de archivos llamados directorios. En sí tienen la misma estructura, tienen el mismo, digamos, eh, sí, la misma estructura. Quiero irme para atrás un poquito y hablar de dónde tenía el FCB. Yo les había mencionado de FCB, si lo encuentro. Acá, acá está. Eh, digamos, cada uno de los archivos que va a tener el sistema operativo va a tener un FCB, un File Control Block, que lo que me va a identificar, primero, si es un archivo o si es un directorio, pero en sí, la estructura del almacenamiento va a ser igual, va a tener un FCB. Por ejemplo, yo tengo un directorio, ese directorio va a tener un FCB que me va a decir que es un directorio. Si yo modifico el contenido de ese directorio, o sea, cuando recién creé un archivo RAR, lo que estoy haciendo es agregando un nuevo archivo a ese directorio. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es modificando el FCB del directorio. O sea, yo acá tengo este directorio, metadatos. Creo un nuevo archivo y ahí lo que hice fue modificar el FCB de este directorio.
Ahora lo que hago es modifico, por ejemplo, el archivo. Ahí lo que voy a hacer es modificar el FCB. Hola mundo. Ahí lo que estoy haciendo es modificando el FCB de quién. Estoy modificando está bien, los metadatos del archivo y por lo tanto estoy modificando el FCB del archivo. Ahora, fíjense que la fecha de modificación va a decir 9:42 y bueno, me va a poner todos los metadatos de este que me va a sacar de mi información del propio sistema. Pero estaría modificando el FCB de este archivo. Y al modificar el FCB de este archivo, fíjense, ¿qué pasó? 31 del 10, 9:42. También estoy modificando el FCB de la carpeta, o sea, estoy modificando el FCB anterior. Y, si esto me lo permite, hasta ahí nomás. Nueve y 38. Esto es... no modifiqué el contenido de acá, pero sí modifiqué el de... No, era el de primer cuatrimestre, este de acá. Estoy modificando hasta acá. Modifiqué ese de ahí. Yo de acá no cambié nada. Esto sigue todo igual, pero sí de este. Entonces, volviendo otra vez a la presentación. No sé por qué me fui tan atrás. Acá. Al modificar el FCB estoy modificando la estructura de directorio. Esto ya sería la intro de estructura de directorio, que sería para gestionar todos los datos necesitamos organizarlos de alguna manera y esta organización implica directorios. Primero porque si yo necesito generar archivos y los nombres de los archivos se me duplican, o sea, si tengo el mismo nombre de archivo para dos archivos que necesito utilizar, sí o sí voy a necesitar generar directorios diferentes. Entonces voy a tener que generar subcarpetas para dejar la información. Una forma de tratar los directorios es como si fuesen archivos, que es lo que acabo de mencionar. O sea, cada vez que yo modifico un archivo, modifico un directorio, estoy modificando un FCB de un directorio que es prácticamente un archivo. Y en Linux esto se da muy claramente porque prácticamente el propio sistema operativo utiliza eh, el mismo módulo que utiliza para el file system para otro tipo de dispositivos. O sea, yo tengo dispositivos, eh, ¿cómo es que se dice? Dispositivos, no sé, SCSI o dispositivos eh, de red o dispositivos de lo que se les ocurra y los maneja como si fuesen accesos a archivos. El barra dev, por ejemplo, la primera, digamos, el primer tipo de manejo que tengo es a través de un pad ubicado en el sistema operativo. Y de ahí en adelante, después, bueno, voy a tener drivers especiales para cada hardware, pero el primer método de acceso, o sea, del usuario hacia el dispositivo es a través de un pad del sistema operativo. Entonces, un directorio es un archivo que tiene la información del directorio.
archivos que están incluidos, punteros a los FSB de los archivos, otros directorios, dispositivos, etc. Esto es lo que acabamos de ver recién. O sea, cada uno de los directorios, cada uno de este de acá, el directorio metadatos, va a tener los FSB de todos estos archivos. A su vez, este de acá va a tener todos los directorios de estos archivos. Archivos y directorios, digamos. Después el FSB con un bit en 0 significa que es un directorio. Y el contenido cambia en función del contenido de las entradas de directorio. O sea, si yo, como vimos recién, modificaba un archivo, estoy modificando el FSB del archivo, pero al mismo tiempo estoy modificando el FSB del directorio. Un segundo, me voy a agarrar un poquito de agua. Ahí estoy. Después voy a tener, el directorio es una tabla, de símbolos que traduce nombres de archivos a sus entradas de directorio. O sea, nosotros como usuarios no sabemos dónde está un archivo físicamente en el disco. Eso lo desconocemos completamente, pero sí conocemos su nombre de archivo, o digamos, pad más nombre de archivo. Y lo que va a hacer el sistema operativo es hacer esa traducción. Sobre el cual podemos realizar las siguientes operaciones. Estas van a ser las operaciones básicas para manejar archivos. Búsqueda de un archivo, o sea, encontrarlo, encontrar el archivo en sí en la estructura. Pero siempre refiriéndonos a directorios, o sea, buscar un archivo, lo que vamos a hacer es hacer un recorrido del contenido del FSB del directorio. Entonces, vamos a buscar, no sé, este archivo .iso y lo vamos a buscar en el FSB de metadatos. Crear un archivo es agregarlo al directorio, o sea, tengo todos los FSB uno abajo del otro de todos los archivos que tengo y genero un nuevo archivo, lo agrego. Y al agregarlo estoy modificando el FSB del directorio. Borrar un archivo, o sea, eliminar el directorio, básicamente, sería lo mismo. Listar un directorio, o sea, enumerar todo el contenido de los FSB que tiene ese directorio. Renombrar un archivo, modificar el nombre, puede que cambie la estructura del directorio. Modificar el nombre. Esto no sé si se refiere. O sea, si yo le cambio el nombre a un archivo, voy a modificar también la estructura del directorio. Entonces el listadito que voy a tener que modificarlo al nuevo nombre. Y puedo recorrer el sistema de archivos. Puede que querramos acceder a todos los directorios y a todos los archivos contenidos dentro de la estructura de directorio. Esto sería un dir recursivo de ese directorio. Acá, quiero ver si me preguntaron algo. Estas son las estructuras de directorios que existieron y existen actualmente, digamos.
este tipo de estructuras ya no se manejan más, o sea, de un único nivel eh, ya no hay, ustedes no creo que hayan manejado ninguna estructura de un único nivel, creo que ni yo manejé estructuras de un solo nivel, o sea, donde tengo todos los archivos del sistema en un mismo directorio, podría tener en dos niveles, no sé, ya ahí sí tengo, no sé, el barra home y barra user, y sobre cada usuario distinto que tengo distintos archivos. Después una estructura de árbol, esto ya tiene, digamos, tiene una estructura conocida, esto lo podemos graficar. La primera estructura es de un solo directorio, de un único nivel, sería algo así. Después de dos niveles, voy agregando niveles. Cuando esto ya se complejizó demasiado, porque primero sobre un directorio, aparte de un problema con el tema de los nombres, voy a tener un problema con la cantidad de archivos que puedo manejar dentro de un mismo directorio. Ustedes imaginarán que si yo tengo un directorio y en el FSB de ese directorio tengo que contener todos los nombres que tiene ese directorio, eh, en algún momento se me van a acabar las posibilidades de colocar información dentro de ese FSB. Entonces también tengo una capacidad máxima. Entonces lo que voy generando es una estructura de árbol. O sea, yo acá podría generar una estructura de árbol general, perdón, una estructura de árbol, no general todavía, pero tener algo así. Eh, un bit de entrada de los directorios define si es 0 o si es 1, esto ya lo dijimos anteriormente. Un grafo acíclico, dos directorios, esto sería ya otra estructura, no es tan común este tipo de estructura. Dos directorios pueden compartir un mismo subdirectorio, similar a lo que es un share de Windows, o NFS o Samba en Linux. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, dos directorios pueden compartir un mismo subdirectorio. Gráficamente sería algo como... Ahí. Disculpen que no puedo ver esto. Ahora sí. Básicamente sería algo como esto. Suena medio raro, ¿no? Pero se podría dar, siempre pensando que es en este sentido. Todas las flechas son en este sentido. Entonces, dos directorios distintos apuntan al mismo subdirectorio.
Y otro caso, y esto en Windows ya no lo vemos, pero sí en algunas versiones de Linux y otros sistemas operativos, es un grafo general que permite ciclos. O sea, sería algo como tener, vamos a generar uno más acá abajo, y este apunta acá, este apunta a este subdirectorio, pero a su vez ese apunta a este de acá. Medio feíto, ¿no? La cosa acá, porque acá lo que puedo tener es, si yo hago un dir de este directorio, esto es recursivo completamente y entra en un ciclo. Me está informando constantemente este bucle que tengo acá. Esta sería la estructura de los distintos tipos de estructura de directorio. Las que nosotros conocemos son estructura de árbol y grafo acíclico. En Windows, esto creo que ya lo dijimos cuando hablamos de particiones, los volúmenes en Windows se cargan con letras, y esas letras son partes de la ubicación de los archivos. Aparte de los directorios y del nombre de los archivos, necesito informar la partición, el volumen de la partición. En Linux es distinto. En Linux lo que tengo son las particiones, las tengo que montar sobre pads en distintos directorios. Entonces, lo que yo tengo acá, U01, Oracle DB y mi base.ora, como que esta parte te podría decir, este es el nombre del archivo, pero acá la ubicación del directorio puede ser U01, puede ser U01 Oracle, U01 DB, eso va a depender cómo lo monte dentro del file system. Lo podría tener montado solo acá, que es lo que es la intención de cómo yo lo tengo montado en donde trabajo, o podría tenerlo montado acá o acá también, o sea, en todo el pad o en el primero o el segundo. Esto es algo que más o menos manejaron en algún momento, pero ¿se entiende más o menos? Sí, ¿Están ahí? ¿Están despiertos? sí, sí, se entiende. Por lo menos Darío sí. ¿Me escuchás? Bueno. Eh, Recién hablamos de listar el contenido de los directorios. Dijimos que de alguna forma teníamos que presentar toda la información que tenía ese FCB para listar el contenido. Eh, una forma fácil de listar el contenido es a través de una lista lineal, o sea, recorrer toda la lista e ir informando cada uno de las ubicaciones, de los FCB de ese directorio. O sea, todos los FCB que tiene un directorio informan todo el contenido del directorio. O sea, hacer un dir. A ver, vamos a hacerlo. O sea, hacer un dir y sale todo el contenido de ese directorio.
sería listar de forma lineal. Eh, Fácil de programar es recorrer la lista que tengo de ese directorio. Significa que es sencillo, es recorrerla y nada más. Acá voy a tener problemas para crear un nuevo archivo. Supónganse que ustedes, cuando lo vieron acá, eh, sale ordenado alfabéticamente, desde punto y punto punto, ya veremos qué es. Y después el resto de los archivos quedan ordenados alfabéticamente. Si yo tengo que armar una lista lineal y ordenarla, cada vez que agrego un, eh, un archivo al directorio, la voy a tener que ordenar cada vez que agrego algo a ese directorio, o por lo menos le voy a tener que hacer una inserción ordenada. Ese ya sería un problema. Y voy a tener problemas para reutilizar una entrada de directorio. ¿Por qué? Porque cada vez que yo tenga que agregar un nuevo archivo, tengo que desplazar todo el contenido una para abajo y agregarlo. O si elimino un archivo, yo vengo y elimino un archivo de donde estaba, de esto que tengo acá, elimino, no sé, music, lo elimino y esa entrada de directorio la tengo que eliminar y correr todo lo que tenía más abajo una posición más arriba. O sea, estoy modificando un archivo. Esto va a ser otro problema más, si lo trabajo a través de una lista lineal. Eh, Después requiere siempre una lectura secuencial, o sea, voy a tener que leer FCB por FCB y ver todo el contenido de ese FCB uno tras otro. Después otra forma de manejarlo es a través de una lista enlazada. Ustedes cuando seguramente manejaron nodos o algo por el estilo similar. Es mucho más sencillo eliminar un nodo porque lo que hace la eliminación es puentear, por ejemplo, del nodo 2 al nodo 4 y eliminaste el nodo 3. Y lo que podemos hacer es ordenarlo siempre por uno de los campos. Entonces, nosotros si lo ordenamos como sale acá por nombre, ya sale por defecto, eh, es más sencillo tenerlo ordenado e insertar ese nodo que desplazarme toda la lista una hacia abajo. Pero ¿qué pasa si necesito ordenarlo por otro tipo? Entonces voy a tener que eh, reenlazar la lista en función de ese nuevo ordenamiento. Exactamente, lo vieron en estructuras. Seguramente esta también la vieron, árbol B, pero tiene una salvedad. Ustedes vieron árbol binario, que lo que hacía el árbol binario era como si fuese una búsqueda binaria, pero en función del ordenamiento, lo que hacía era dividir la salida o el resultado en dos posibles. O sea, bifurcarla en una u otra salida. O sea, lo que hacían es, no sé, tienen un mazo de cartas, era dividirlo a la mitad y de la mitad para acá ver si eso le servía y de la mitad para allá si eso le servía. Si le servía la primera mitad, de alguna forma se desentendían de la segunda mitad y seguían con el primer piloncito del mazo. En este caso, el árbol B es algo similar al árbol binario, pero tienen más de dos salidas, o sea, pueden tener más montoncitos de la búsqueda. En este caso es un acceso más rápido,
es el mismo concepto que del árbol binario, que al dividir el espectro de la búsqueda, por ejemplo, en dos, la búsqueda es más sencilla que buscarlo en todo el mazo. Buscar sobre la mitad es más sencillo que buscar sobre todo el mazo. Fácil de eliminar y agregar nodos, por la misma razón que habíamos hablado de acá de una lista enlazada, porque termina siendo una lista enlazada. Y después el último tipo de directorios de implementación de directorio es el que se utiliza actualmente, el que utiliza Windows, que es a través de una lista lineal más una tabla hash, que ya el acceso ya acá, digamos, en este tipo de accesos ya no eran secuenciales, y acá el acceso sigue, sí, acá sigue siendo secuencial. No está indexada, no, acá sigue siendo secuencial. Acá ya no tengo más acceso secuencial porque lo que voy a tener es una tabla de hash que yo aplico lo que busco a esa tabla hash y me da el resultado de la búsqueda que estoy haciendo. Y acá lo que tengo como problema es que una función hash no siempre me da un mismo resultado. O sea, una función hash me puede entregar varios resultados. Y lo que utilizo es, una vez que tengo varios resultados, comparo contra el nombre del archivo. Entonces, tengo como segunda cuestión de búsqueda. O sea, el acceso a una tabla hash me va a decir, no sé, la posición 48 y la 53. Me puede decir, al aplicar el valor que estoy buscando a la tabla hash. Entonces lo que hago es ver si el 48 es igual a la lista del archivo o ver si la 53 es igual al nombre del archivo. Estas son las formas de listar los directorios. Frente, esto sería protección. Cuando empezamos a hablar hablamos de seguridad y de integridad. Esto es respecto a los daños físicos. Y algo les mencioné de las copias de seguridad que hacía Windows de los archivos. Ya hoy en día los sistemas operativos traen este tipo de copias de respaldo, y si no lo tenemos que hacer nosotros mediante backups. Y hablando de ambientes controlados, protección eléctrica, esto ya por ahí no tiene que ver con el propio sistema operativo, sino que con los cuidados que le tenemos que dar al hardware en sí. Ustedes saben que, o intuyo que saben, que, por ejemplo, los servidores que ustedes acceden en Internet están en un ambiente controlado de temperatura y de humedad, y de polvo, o de polvo, ¿cómo es? De riesgo eléctrico, ¿cómo es? De tensión asistida. eh, todo eso está controlado, o sea, no es, se acceden a los servidores de Mercado Libre. No sé dónde tendrá todo hosteado en Mercado Libre, pero imagínense que donde lo tengan hosteado tienen que tener una sala cerrada con niveles de seguridad de acceso, con niveles de temperatura y humedad, mediante aires acondicionados, mediante refrigeración de la sala, tiene que tener UPS redundantes, eh, generadores, digamos, todo eso tiene que estar protegido, pero ya no depende del propio sistema operativo. Sí, el tema de las copias de respaldo, ya los sistemas operativos, como les mostraba, en Windows vienen con las copias de respaldo, y si no, las tienen que hacer ustedes.
accesos incorrectos. Esto sería para la protección, o sea, los sistemas actuales tienen seguridad incluida. Si no, si no tiene seguridad, estamos hablando de un sistema operativo que tiene más de 20 años. Y los métodos de seguridad que se pueden aplicar es mediante listas de control de acceso o ACLs, o mediante usuario, grupo y universo, como el método que utiliza Linux. Este método es el que utiliza, eh, ¿cómo se dice? Windows, mediante ACLs, y este es el que utiliza Linux. Aunque Windows también utiliza algo similar a esto que tenemos acá, que ahora lo vamos a ver. Después hay otro punto que es la compartición de archivos. O sea, nosotros tenemos un file system y ese file system lo queremos compartir a otros usuarios que se encuentran en otros lugares del mundo, del espacio-tiempo, digamos, y lo que le permitimos mediante la compartición a través de un sistema distribuido es acceder a esos archivos, y lo que va a tener que tener el sistema operativo es primero la compartición mediante, no sé, SMB, NFS o lo que sea, y después un sistema de seguridad que va a aplicar alguna de los conceptos que tenemos acá. Este es el Dropbox, digamos. Si ustedes tienen varios usuarios, o ¿cómo es que se dice? El Drive. Creo que no me olvidé nada acá. Bueno, esto aplica ya cuando tenemos múltiples usuarios. Múltiples usuarios, eh, un estoy mirando algo, está loco ese. Múltiples usuarios, ya estamos hablando de sistemas operativos modernos. eh, Utilizan el concepto de propietario o creador de un archivo, o digamos archivo barra directorio, y el concepto de grupo. El propietario es el usuario que puede cambiar los atributos y permisos también o sea, conceder el acceso, y dispone del máximo grado de control sobre el archivo. O sea, yo como propietario del archivo podría hacer cualquier cosa con ese archivo, compartirlo a otros usuarios, permitir el acceso, eliminarlo, crearlo, modificarlo, lo que sea. Los identificadores del propietario y del grupo de un archivo o directorio determinado se almacenan junto con los atributos del archivo, o sea, todos los permisos que vimos recién, o todo lo que estamos hablando acá, va a quedar dentro de los atributos del archivo, y eso lo vimos, o lo podemos ver de nuevo. O sea que acá no lo vamos a ver. No. Con el dir solo no lo ves, pero si lo vemos así, ya que estamos trabajando con la carpeta de metadatos, o sea, toda la información de la seguridad va a estar en las propiedades y los metadatos del archivo, o sea, estos son los nombres de los usuarios que pueden acceder. Fíjense que ya tienen a System, que es el init de Windows, algo similar al init de Windows, y estos son los permisos que tienen los usuarios. Control total, modificar, lectura y ejecución, lectura, escritura, permisos especiales. Estos serían parte de los metadatos. Y acá, en opciones, tenemos... falta algo más acá.
Acá está el propietario. Este es el dueño del archivo. Y acá podemos cambiar el propietario de este archivo. Pero digamos, toda esta información va a estar dentro de los atributos del archivo. Quiero ver una cosa más. Control de acceso. Esto está más relacionado con esto de ahí. Esto es lo que les estoy mostrando, que les estuve mostrando recién. O sea, esto es la seguridad y es parte de los archivos. O sea, yo cuando creo un archivo me desentiendo completamente de la seguridad. O sea, yo creo el TXT y el sistema operativo es el que le asigna la seguridad. ¿Y cómo se le asigna? Bueno, en función de la carpeta que me encuentro. ¿Y qué permisos tenía esa carpeta? Según lo que quedaba heredada de esa carpeta. Y si no, como administrador también del equipo, puedo asignar permisos. Pero ahí lo que estoy cambiando son los atributos del directorio, los atributos del archivo. Lo que les mencioné, a ver si figura acá. Acá está. En este. Bueno, acá también. Ay, acá. Lo que vamos a tener es los permisos, los permisos de un archivo. Acá tengo un script, ¿no? Un .sh. Esto, los primeros tres RWX serían los permisos que tiene el owner del archivo. Esto siempre, si recuerdan, estaba en Octal. Después tengo RWX, R-X. Este sería el grupo puede leer y ejecutar. Y el resto, en Linux se trabaja con el resto de los usuarios, pueden leer y ejecutar. Y esto aplica también para directorios, donde leer y ejecutar, leer un directorio sería poder listar el contenido del FSB, modificarlo sería poder agregar archivos, o sea, si yo no tengo permiso de, de write sobre el directorio, no puedo modificar el FSB, o sea, no puedo agregar archivos sobre ese directorio, no puedo agregar una subcarpeta tampoco, nada. Y ejecución me permitía por lo menos acceder al directorio, si yo tengo permiso de ejecución, pero después no voy a poder listar, por ejemplo, si no tengo permiso de lectura. Y este no sé por qué lo puse. ¿Dónde estás acá? Acá ven las unidades montadas, sobre qué, o sea, el barra está montado sobre, perdón, el disco SDA3 está montado sobre el barra, el disco SDA1 está montado en el boot, y acá tengo tres unidades montadas, SDB1, SDC1 y SDD1 en estos tres pads. Y no sé para qué lo mostré esto, este de acá. Bueno, no importa. Pero esto sería asignación de permisos mediante. Fui muy para atrás. Acá. ¿Dónde lo dejé? Acá. Mediante universo, usuario grupo universo. Y mediante ACL sería todo lo que tengo en Windows. Mediante listas de control de acceso. Y acá voy a tener grupos y usuarios. Pero también Windows te permite hacer
existe un usuario como si fuese del universo que vos le podés asignar permiso. Hay un usuario que se llama Everyone o Todos que te permite hacer un permiso general a todos los usuarios. Y es más, hay un usuario en Windows que es Anonymous, es... Me quiero meter la pata. Sí, Anonymous, que lo que te permite es usuarios no autenticados, te permite el acceso. O sea, si yo tuviese compartido a través de una compartición de archivos y quiero acceder a ese pad que está compartido y no tengo usuario de autenticación, podría acceder. Esto está muy mal, digamos, a nivel seguridad. Pero sepan que se puede dar ese permiso. Lo que menciona Darío es el attrib también, ese lo podemos. Attrib. Hace 1000 años que no ejecuto el attrib. Pero el attrib no te muestra. ¿Cómo es que se dice? No te muestra atributos de seguridad. Esto creo que el attrib, la última vez que lo ejecuté en DOS. Imagínate, hace 1000 años. El attrib te muestra qué tipo de archivos son, me parece. La A era de archivo, me parece. La H era de Hayden. A ver. Attrib -R. Ah, era Hayden, está bien. El archivo -R, -H. Habría que leer un poquito más que ese, que te muestra el attrib. No, no era archivo archive, era A más A. Más R es de solo lectura. Estos son atributos distintos de lo que es la seguridad. O sea, yo podría tener un archivo de lectura que sea de solo lectura. O podría tener podría ser un archivo que dé permisos para escribir, pero que sea de solo lectura. A ver, vamos a hacer una prueba. Una prueba sin saber qué va a pasar, ¿no? A ver si me escriben algo acá. Attrib. Ya que trabajamos acá, uy, acá no. Acá. Estoy trabajando ahí. Tiro una trib. Por ejemplo, vamos a decirle que attrib más R a el test, creo que era. Test.doc. Le estoy dando un archivo, permisos de solo lectura a este archivo. No me acuerdo si era vinculante el valor que le ponía ahí.
Sí, es vinculante. O sea, al poner un archivo de solo lectura, no permito escribir sobre ese archivo. Pero sí voy a tener permisos, fíjense acá. O sea, estos atributos de seguridad, estos son atributos del sistema operativo, estos son atributos del archivo. Mi usuario debería poder modificar, pero como el archivo tiene atributos de solo lectura, no puedo modificarlo. Serían otros atributos adicionales a estos. Y puedo hacer, no sé, más X, como más X, más H, de test, y editar un dir. El dir así sin nada, no me aparece el test.docx, y ya hice un archivo oculto. Los archivos ocultos Hay sobre un sistemas virus, son los que tienen hay un más virus que X. hace eso. Hay un virus que hace eso, te hace ¿Qué del más? pendrive y te oculta todo. Sí, No me soy escuchan. admin del equipo. Por ahí, si esto lo corro... No, igual ya soy administrador, sí. No, por más que el archivo, digamos, Hola, 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 yo hola. tenga permisos full control sobre el archivo, no lo voy a Hola. poder modificar porque el archivo en sí es el que tiene los permisos de solo lectura. ¿Qué más? A ver si me quedó algo acá. Sistema de archivos remotos, por ahí está asociado a lo que hablé recién de sistemas distribuidos, compartición de archivos. El primer modelo que tenemos es modelo cliente-servidor. La primera forma de compartir archivos que teníamos era a través de un FTP. Que ahí me perdí un poquito, que están... No nos escuchás, profe, ¿escucha? No escucho nada. Hola, hola, hola. Ah, puede ser, pará. No, que lo dejé en mute. Hola, hola, hola. Ahí está, ahí está. Ah, Los tenía muteados, ¿eh? Si me hace dijeran como algo... media hora que no tenemos. No, me hubiesen dicho. Quedé ahí. Cuando preguntaba si habíamos entendido y Darío escribía, todos te decíamos que sí. Eh, bueno, Ven ahí. ¿querían preguntar algo? No, decían que había un virus, un compañero no sé quién era, que lo que hacía que los ponía en oculto a los archivos. Sí, puede ser. Sí, hay un virus que cuando pones el pendrive, te oculta los archivos que está ahí, te hace un acceso directo al virus. Pero te oculta de una forma que la única forma de sacarlo es con una trip. Y con el atrip de Windows solo tenés que bootear. Con la trip de Windows tenés que... Ves la carpeta y ves los archivos, pero no hay forma de sacarle el oculto. Ah, mira. Por ahí tenés que bootear a través de otro sistema operativo. A mí me ha pasado, eso sí me ha pasado. Y para eliminar el virus, entrar al disco que tenés, digamos que, no sé, entraste con un, ¿cómo se llama? Con estos El virus XP booteables. es uno de un script de BBS, Ah, bueno, Visual, sí. que Windows lo arranca de una, entonces le deshabilitas el servicio para que arranque la ejecución y listo, ya está. Y te lo bootea desde el pendrive. Un pendrive o desde... Vos pones un pendrive y arranca y te lo lee como si fuera un autorun de un CD.
Sí. y te lo clava en el sistema. Y cada vez que pones otro pendrive, te lo pone en el, en el pendrive y te oculta todos los archivos en una carpeta con un nombre, dice trash, no sé cuánto, y te hace un acceso directo con los mismos iconos y todo, pero cuando vos las abrís es un BBS que lo que hace es copiarse y ocultar archivos de donde caiga, y se la pasa copiando nomás. No hace nada más que copiar y ocultar, copiar y ocultar. Entonces vos te pensás que perdiste todo y formateás el pendrive y en realidad estaba oculto. Estoy tratando de recordar cómo se llama ese virus. Ya me ha pasado a mí. Sí, los eliminás y desde Windows vos decís que no te lo dejaba eliminar. Lo tenés que eliminar a través de la trip. No tenés que eliminarlo, los podés volver a... O sea, le sacás el oculto y como que lo bloquea para un usuario X que anda sabe cuál es Pero digamos, y no lo podés usar. para sacarle el oculto lo tenés que hacer con la trip y vos desde ahí no podés. Sí, Porque desde Windows no te deja ninguna otra opción con la trip. O sea, si vos das clic derecho y sacar le tildás el oculto al archivo, no te lo... Desde acá no me acuerdo dónde está. Hay una opción. Vista, creo que es. En opciones de carpeta, ya la derecha, opciones dice... Opciones, acá. Cambiar opción de búsqueda y acá le cambiás ver y le pones. Creo que estaba acá. Archivos del sistema operativo. Más abajo. Ocultar extensión a archivo tipo. Hace bastante que no utilizo esto de acá. ¿Para qué? Para ver los ocultos. Para ver los ocultos y de sistema. Más arriba es mostrar. Mostrar dice archivos y carpetas y unidades de oculto, ese es. Ajá. Yes. Y también tenés que activar el de archivos de sistema, porque si no, no los ves. Los deja como un archivo de sistema a los documentos. Ahí estoy mirando el test y vos decís que ese oculto así, con ese virus, no te lo dejaría abrir. Perdón, no te lo dejaría eliminar. No te lo deja, no le deja sacar el oculto, no lo podés, lo deja siempre oculto, o sea que vos lo pones en otra máquina y no está activada esa opción que pusiste vos. Entonces nunca lo ves. Sí. Sí, me ha pasado también eso. Y lo único que hace es como vos decís, copiar del disco a un pendrive y conectás otro pendrive y te lo transporta a ese otro pendrive o a lo que sea. Sí, queda un servicio activo en Windows que cada vez que cargas pones un pendrive y te oculta todo. Eso por política se puede desactivar, que es recomendable a nivel seguridad, desactivar todo el auto-run de dispositivos externos. O sea, un dato, no tiene nada que ver con esto, pero podés hacer que por política de Windows, cuando vos conectás un dispositivo, no se auto-ejecute. Vieron que cuando ponen un CD, les abre, no sé, el programa que tiene seteado el CD para iniciar. Le sacás eso y directamente ya no te ejecuta nada. Un segundo que voy a abrir al perro. A ver, todo rompebolas. Pero bueno, hasta acá llegamos. Esto ya casi estamos. Estábamos hablando del FTP. Digamos, acá es una autenticación plana a través de un usuario y password. Lo podría correr sobre SSH y utilizaría un SFTP, pero no es el método, digamos, correcto para compartir archivos hoy en día. Digamos, hoy en día utilizo Windows a través de un protocolo, el DAP, que lo que hace es mantiene una seguridad integrada entre todos los clientes que acceden a ese servidor. O sea, voy a tener distintos usuarios en el sistema que se van a autenticar contra este protocolo y van a acceder al recurso en sí en función de los permisos que tiene el servidor
y que se transportan a través de este protocolo. Y se hace a través de claves cifradas. No recuerdo si esto lo rompieron en algún momento, creo que no. Pero bueno, y otra forma sería a través de NFC en Linux, que es similar eh, a lo que es este cliente servidor, pero tengo una ID de usuario que es el que me dice que si tengo acceso o no a ese recurso. Esto es un poquito más de todo lo que hablamos, propietario, grupo y universo. Esto es más propietario, grupo y universo. Esto más o menos lo fuimos hablando, o sea, o por lo menos lo deben conocer de el acceso de lectura, escritura, ejecución, adición, borrado, y hay cientos no, decenas de otros permisos. Si quieren lo vemos, por ejemplo, en este. Opciones avanzadas, y acá, por ejemplo, en este. Ah, pero no tengo. Claro, acá no me lo va a dejar ver porque yo como tengo una seguridad integrada, vieron que yo les dije que tengo en Windows a través de digamos, la aplicación de permisos a través de el DAP, que es un protocolo de seguridad de Windows. Bueno, los permisos no están, digamos, acá veo qué permisos tengo, pero para asignarlo tengo que autenticarme contra el servidor. O sea, para dar permisos, o me tendría que loguear con un usuario local al equipo. Pero como mi usuario es un usuario de red, se quiere autenticar contra ese LDAP y verificarlo. Pero tengo permisos especiales acá. Eso lo pueden googlear. Por eso no me deja verlo ahí. Quiero ver algo más. Ya casi estamos. Y ahora hacemos un corte porque vamos a empezar con la siguiente unidad. Esto es lo que hablamos de lista de control de acceso, que es lo que hablamos de acá. El sticky bit, siempre lo pongo ahí, pero lo uso tan poco que ya me olvidé. Lo puedo habilitar. Vamos a leer un poquito. Acá creo que con el sticky bit lo único que hacía era permitir solo al owner digamos, por más que tenga permisos otros usuarios, con el sticky bit le doy solo al owner el acceso. Es otra forma de dar accesos. O sea, aparte de los permisos que tengo acá de RWX, si acá la carpeta sticky, le doy permiso solo al owner a poder acceder. Creo que era eso, el sticky bit. Esto es más que todo informativo, ¿no? Seguridad y coherencia de datos. Los archivos y directorios, cuando se trabaja sobre ellos, están en memoria y luego se los baja a disco. Esto es como para entender
cómo funciona el manejo por parte del sistema operativo. Un segundo. Eh, los archivos y directorios, cuando se trabaja sobre ellos, están en memoria y luego se los baja a disco. O sea, yo no estoy constantemente escribiendo en disco cuando abro un archivo, sino que primero lo cargo en memoria y una vez que hago alguna modificación y guardo la información, ya les habrá pasado, ¿no? Que se están trabajando sobre un Excel y se les corta la luz y, y están eh, días maldiciendo por ese corte de luz. Un fallo podría traer una incoherencia de los mismos, o sea, cómo hago yo a la hora de replicar esa información en memoria y en disco cuando pongo guardar. Y la información en memoria está más actualizada que en el disco, o sea, en memoria es la información que yo tengo al momento y en el disco es al momento de abrirlo. Esto como para que se orienten, ya más o menos intuían que era algo así, pero por las dudas se aclara. Seguridad y coherencia de datos, comprobar coherencia, compara bloques del disco con la información de espacio de disco. ¿Esto qué implica? Supónganse que estoy escribiendo, ¿no? Abrí un archivo, lo empecé a modificar, pongo guardar. Es un archivo muy grande, ¿no? No es un TXT pequeño, digamos que es un archivo grande. Y lo empecé a modificar, ¿no? Lo empecé a guardar, a guardar, a guardar. Edenor me cortó el suministro eléctrico y yo no tengo notebook, supóngase que tengo una PC, o la batería está agotada y se me apaga el equipo. Ahí voy a tener una incoherencia en los datos que yo estoy escribiendo o que me quedaron escritos en ese documento, en ese archivo. Entonces, tengo herramientas para comprobar la coherencia en función de los bloques de disco que tengo de información en el disco con respecto a los bloques que realmente tengo ocupados. Y eso lo verifico a través del checkdisk de Windows o el FSCK de Linux o el viejo ScanDisk de Windows también. Hago esa corrección y con esa corrección tengo, digamos, una coherencia respecto a lo que me están informando. Otra coherencia sería, vieron que yo cuando modifiqué acá era, ¿no? Acá, lo que va a hacer ese verificador de coherencia, el FSCK o el checkdisk, es verificar, por ejemplo, que el FSB de este directorio tenga fecha del 31 del 10 de 2020 a las 10:34 y que por lo menos uno de los archivos tenga esta fecha. Bueno, en realidad acá no, porque el último archivo, digamos, yo modifiqué este directorio porque eliminé un archivo. Al eliminar un archivo estoy eliminando el contenido del FSB del directorio. Entonces, lo que va a verificar es que no haya ninguna fecha mayor a la fecha del directorio.
O sea, acá va bien, 9:30, no tengo fechas mayores. Si tengo fechas mayores es que empecé a guardar la información de los archivos, la guardé, pero al momento de querer escribir sobre el directorio para decirle, bueno, poné la fecha 9:30, como tenía este archivo de acá, me dejó la fecha anterior porque no llegó a modificarlo y se cortó el suministro eléctrico. Entonces ahí voy a tener una incoherencia. Entonces tengo que comprobar la coherencia mediante herramientas o el propio sistema operativo tiene que tener ese comprobador de coherencia. Después, el tema de las copias de seguridad pueden ser a través de las instantáneas o las shadow copies de Windows que les mencioné antes de, bueno, la clase anterior, digo. Y si no, lo que es la recuperación del sistema de Windows, que te la guarda cada un tiempo de forma automática o vos podés generar una copia de seguridad. Ustedes sabían que Windows tiene un método de resguardo que es ¿cómo es? La recuperación del sistema o punto de restauración también, ¿sí? Como dice ahí Darío. Y si no, voy a tener otro método que es a través del journaling, que lo que hace es un historial de todas las transacciones que se realizan en el sistema operativo. Esto es algo similar a los TRN de SQL o a los RMAN de Oracle a nivel base de datos. Eh, Estamos hablando de todas las transacciones que se van realizando en el sistema operativo, no sé, modifico un archivo, creo un directorio, modifiqué el archivo, tengo que modificar el directorio, y esto todo se hace y se va guardando como si fuese en un log de todas las transacciones. Si a mí me pasa algo que no estaba esperado, no sé, un reinicio, una pantalla azul o un apagado completo del equipo, puedo revisar este journaling para ver y restaurar a un estado, digamos, coherente de datos. Sí, el tema del punto de restauración tarda bastante porque tiene que hacer un resguardo de todos los estados del sistema operativo. Y creo que más o menos esto sería prácticamente todo. Hay otros métodos de protección, estos ya son sistemas viejos, es mediante contraseñas a los archivos o directorios, estos TOPS 20 que es un sistema operativo de IBM, acá está el S370 y el S390 también, es otro método de protección. O sea, de acá hacia abajo es todo protección, todos los métodos que podemos tener. De acá hasta acá estamos hablando de cómo listamos y cómo accedemos a los directorios. Esto es cómo accedemos a los archivos. Y acá hablamos un poquito de particiones y volúmenes. Esto sería la intro de la unidad de gestión de almacenamiento, solo la intro. Voy a cortar acá, así lo dividimos en dos partes. Si quieren hacemos 10 minutos de corte, a las 11 arrancamos. Ok.